Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto el saludarlos, amigos, compañeros, conocidos y desconocidos. Un gusto el compartir con ustedes este espacio en el cual hablo sobre temas relacionados a la psicología y desarrollado también hacia el enfoque individual y de manera colectiva hacia los actos que hacemos cada uno de nosotros y a los objetivos donde queremos llegar día a día. Este espacio principalmente me gustaría abordar un tema que me causa para mí mucha felicidad y es un aspecto tan placentero y un aspecto también tan reconfortante conmigo mismo, el interactuar mi conocimiento con las demás personas. Precisamente ante esta parte de interactuar, en el poco proceso y experiencia que llevo después de haber egresado de la universidad, me he puesto a pensar mucho también en la parte de que he tenido muchos fracasos, muchas situaciones en las cuales no me han salido como yo tenía planeado, etcétera, como tales. Ante eso, también el mencionar que el crecimiento de aquello que me dejó me hizo cambiar mucho y me hizo ver ciertas características como tal. De hecho, principalmente cuando yo estaba en el proceso de servicio y también cuando empecé desde tercer semestre a tener prácticas con algunos, puedo mencionar consultantes, personas exteriores a la universidad. Y hay tantas cosas las cuales para mí son tan llenadoras como en algún momento el compartir este conocimiento cuando empecé con la parte de psicometría en la universidad que me permitieron un profesor que estimo mucho y si llega a ver este video agradezco mucho la parte en la cual me brindó su conocimiento, su experiencia y todo aquel proceso que en ese momento no lo tenía muy claro como tal, pero principalmente un niño de 3 años me llenó tanto el alma que permitió sacar todo aquello de mí. Me he caracterizado mucho porque he sido un individuo en el cual he sido muy introvertido. No expresar aquello lo cual estoy pensando. No expresar mis sentimientos como tal. No expresar esa parte de lo que yo siento por alguien es tan difícil el mencionárselo, en el cual ha sido una parte de un proceso y un trabajo totalmente riguroso y un trabajo tan satisfactorio y enriquecedor para mí mismo que cuando llegué a ser toda esa parte auténtica de mí mismo, me di cuenta que doy más de lo que viene de esta parte de acá y esta parte de acá. Las limitantes, principalmente, sí, son partes en las cuales tiene que ver con aspectos externos, pero también con aspectos internos. Y me di cuenta que mi salud mental viene desde un aspecto principalmente de las limitaciones. Hasta dónde no quiero yo llegar ante este proceso. Ante esta parte en la cual les hago mencionar referido a la interacción que tuve con ese primer individuo de 3 años que me abrió todo un panorama y que al momento en que empecé a trabajar con él fue algo totalmente maravilloso, ya que al inicio me mostré callado, me mostré poco expresivo, poco concreto y objetivo hacia lo que yo estaba planteando desde un objeto de instrumentos y no sabía cómo llegarle. Me acuerdo que en ciertos momentos llegaba a la casa de mis papás, me acostaba y empezaba a llorar principalmente de cómo abordaré, lo dejaré. Y vino toda esta función de mi propia intolerancia, mi frustración, me di cuenta de ahí. Y lo quería dejar, que hasta en ocasiones soñaba con que esto iba a salir de la mejor manera. Por ende, las herramientas que yo contaba en ese momento eran las personas que me acompañaban y me siguen acompañando. Compañeros, profesores, y eso fue lo que me incentivó a llegar a esta conclusión. Abrirme y ser yo mismo. El ser yo mismo me permitió tener otro panorama sin juicios ni etiquetas y que el aspecto cultural no tenía nada que ver.
principalmente. Aunque estaba la mamá ahí enfrente o estaba fuera de los espacios donde se trabaja. Y todo este contexto me dejó interiorizar y conectarme conmigo mismo. Eso es lo enriquecedor de un individuo, el poder interactuar con aquello mismo, el estar no solamente en el aquí y en el ahora, sino tener ese contacto afectivo, emocional y empático con otra persona, el profundizar de dónde viene todo aquel situación de ciertas acciones que se va desarrollando la persona. Y podemos observar ante ciertas situaciones como tal la manera de por qué somos así, por qué nos comportamos de cierta manera. En ese momento, cuando en este proceso de interacción con aquel individuo, me permitió tener una paz hacia mí mismo. Y en ese momento el querer llorar, quería hacerlo, pero no. Me esperé, respiré y seguí trabajando, y en las primeras sesiones aquel individuo no me decía nada como tal, y esa fue mi gran frustración y mi temor como tal. Y entonces ante ello llegaba y ella empezó toda esta profundidad conmigo mismo, y en algún momento llegué a un salón y descargué toda esa emoción que tenía: tristeza, tenía también mucha culpa, tenía también muchas situaciones de inferioridad, situaciones en las cuales yo me hacía mencionar: estoy maravillado conmigo, porque esta parte de estar maravillado conmigo mismo me hizo ver muchos más aspectos de mí mismo, tanto habilidades y no habilidades y cuestiones hacia dónde me quiero desarrollar, hacia un futuro que yo ya tenía planeado. Y también en la parte principal de estoy maravillado con que esta parte de ser auténtico conmigo mismo me permitió abrir la autenticidad del niño. Y me permitió tanto abrirla que conecté con él de una manera totalmente impresionante. Las personas que se encontraban en ese momento, incluso la mamá, me mencionó ciertas cuestiones de estoy maravillado con esto que acaba de pasar con él, ya que en ocasiones no llega a tener una verbalización con nosotros. Y entonces empezar a conocer fue una parte grandiosa de sí mismo. Esta parte, como hacen mencionar, la felicidad, pero más que para mí una felicidad, es el crecimiento hacia las funciones que yo en ocasiones me mencionaba como un individuo no apto para esto. Y todo esto te abre un camino impresionante cuando eres tú mismo. Pero el ser tú mismo no quiere decir que sigas siendo esa persona que es malagradecida, que no lleva acciones sanas hacia su propio bienestar físico, emocional. Hay cuestiones de esa autenticidad y ese con uno mismo que se tiene que trabajar. Ahí me di cuenta que lo importante de un proceso en el cual yo ya llevaba procesos anteriormente psiquiátricos, neuropsicológicos, neurológicos y entre médico como tal. Entonces me siguió abriendo el panorama. Y principalmente ante toda esta experiencia que te comento, es algo totalmente que no tiene un significado. Yo así lo veo como tal, para mí. Esto es lo que hace mencionar todas las características en las cuales nos vamos desarrollando. En las características de liberar toda aquella luz que eres y toda aquella luz que tienes contigo mismo, hace más que diversas cuestiones que vengan del exterior. Principalmente, un autoconcepto trabajado y en su propio proceso es un factor esencial, porque te das cuenta de dónde vienen las funciones en las cuales no hay una aceptación contigo mismo. No hay unas características en las cuales soy así, pero que he de trabajar con esto conmigo mismo. Soy así y así seguiré, y esto tiene que cambiar. Sí, pero ¿en qué momento piensas cambiar? ¿En qué momento esto de algo en lo cual llega a ser un momento equilibrado a un momento inadaptativo
o un momento agresivo en el cual ya no hay un autocontrol y una autorregulación contigo mismo. Es a lo que yo quiero llegar con este punto principalmente. Es importante, ya que todo esto depende sí de uno mismo. Y esta parte funcional hago referencia porque me es muy grato. Esta situación me hizo crecer mucho desde el inicio, que llegué en ese momento y me dijo el profesor como tal: tengo un consultante para ti. Y mi impresión fue, ok. Y cuando me mencionó el rango de edad, fue para mí una gran meta. Para mí fue una gran parte de esto, cómo lo voy a trabajar. Fui a leer libros, fui a leer ciertas características como tal de ciertos temas, artículos, e incluso el instrumento en el cual yo iba a aplicar. Y el leerlo y el conectarme con esa lectura me hizo profundizar y ver más allá. Tengo este contenido ya que conozco que no soy una persona que sea muy expresiva. ¿Y cómo voy a trabajar esto? Acudí con el profesor, me retroalimentó y fue y es una gran guía para mí. Así que en ese momento hay personas en las cuales se quedan muy impregnadas en toda la parte de tu conocimiento y toda en la parte en la cual tú estás sintiendo principalmente. Eso es lo verdaderamente que llena. Eso es lo verdaderamente de un individuo. Y hayas tenido esa conexión con esa persona, es una situación más allá que para mí no tiene explicación alguna. Cada quien lo va a verbalizar de diferente manera, pero desde mi propia perspectiva, hay personas que sigo valorando y sigo teniendo. Estén aquí o ya no estén aquí, es una parte fundamental de nuestro proceso. Es una parte en la cual el seguir teniendo y no cargar con toda esta culpa que yo referí hacia algunos momentos. La culpa de que algo no vaya a salir bien y vaya a tener una repercusión en aquel individuo y en el núcleo en el cual se desarrolle. Es una parte en la cual me responsabilicé y trabajé y desarrollé, ejecuté y se llevó una acción positiva. Ante eso, toda esta parte del proceso en el cual he vivido en mi formación como universitario y hoy como un individuo que ejerzo la psicología, hay algo que me queda muy planteado en mí. Todo esto, a lo que te dediques, es un factor en el cual te llene contigo mismo. Y no solamente en la parte de me gusta, sí, pero gustar en qué sentido. En la parte de interactuar y conectarte con las personas es una situación tan amplia y tan compleja y tan subjetiva como tal. El tener este contacto cara a cara con alguien y que haya esas personas que te llenen y haya esas personas que dejen tanto algo en lo cual tú consideres que sea eficiente para ti, es algo que sin duda es muy padrísimo. En esta parte y en este contenido en lo cual estoy yo haciendo, es una parte de todo aquello en lo cual ha sido el proceso como tal. Me han invitado a ciertas entrevistas, a ciertas videoconferencias, pero hay algo en lo cual en ocasiones siempre llega a tener una interacción como tal. Este miedo, el miedo de el qué dirán, el qué pasará, si no lo haré bien, si lo haré bien. Toda esa idea irracional y contenido en lo cual causa estrés, ansiedad, repercusión en la parte cognitiva, tartamudeo, cuestiones físicas y cuestiones totalmente que tienen que ver con un aspecto a la toma de decisión ante ello. Y entre otras características como tal. Es muy amplio todo este contenido que te hago mencionar, pero como es muy amplio, también todo esto lo podemos, de un círculo enorme, lo podemos ir trabajando y disminuyendo como tal. Si es así, si tú así te lo propones. Principalmente es una parte esencial en nuestro funcionamiento, ya que toda esta parte de interés y gustarte lo que estás haciendo, e interesarte y seguir trabajando y seguir ejerciendo todo aquello, es una parte que es tan hermosa y maravillosa la interacción. Y ante esto la parte práctica como la parte teórica es fundamental en el desarrollo.
y ante ello el conocer más allá de que otras personas solamente te hagan limitar lo que tú conoces o ellos mismos se limiten a cuestiones que no conocen, todo esto influye mucho desde la perspectiva. Entonces, principalmente ante esta experiencia que me pasó y esta experiencia tan agradable que me llena y me llena más las personas las cuales son parte de todo este proceso, que son parte de toda esta funcionalidad. Así que principalmente si tú tienes un objetivo como tal, yo te mencionaría la autenticidad con uno mismo, ya que en ocasiones como yo, y tenemos rasgos característicos como en lo cual mentimos, como en lo cual a veces también tenemos estos pensamientos de dañar a otra persona, como también el mencionar que todo enjuiciamos es parte meramente humana, pero principalmente no justifica aquellas acciones como tal, principalmente como lo he mencionado, y en la parte responsabilízate de ello y trabájalo. Porque si permitimos que todos estos rasgos caractericen en la parte de enjuiciar y después justifiquemos y después de esa justificación conllevemos mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa conlleven a perjudicar a otras personas, ahí ya hay una situación en la cual hay que interiorizar con nosotros mismos. Entonces, esta parte es una experiencia en la cual quise compartir contigo, ya que me ha llenado mucho y también el llenar de que en donde me han invitado algunos profesores que impartían clases y me ven en este proceso, yo lo observo de esa manera que piensan o algunas personas piensan que eres la versión con la que te conocieron y esa versión sigue siéndola y no eres un individuo en el cual lo sepa, lo conozca y ni haya madurado. Y este contenido para mí es una parte que en la maduración yo pienso que no hay un rango de edad, pero sí la maduración en la cual también debe de ejercerse y trabajarse. Entonces principalmente ante ello, toda esta situación de juicios, toda esta situación de etiquetas, el malestar también de la adversión que te hacen referir y te hagan mencionar, eres el mismo o en verdad lo sabes, en verdad lo conoces. Y esto es una situación que a menudo llega a pasar, que se quedan con lo que conocen. Principalmente son aspectos importantes en los cuales tenemos que observar y no solamente quedarse con la versión de que fuiste, sino en cada momento de tu desarrollo de vida fuiste una versión y en esa versión con tus herramientas abordaste ciertas situaciones afrontativas y de ello lleva el aprendizaje y reconstrucción hacia uno mismo. Y ante eso, como siempre lo he mencionado y como algunos colegas psicólogos y grandes investigadores respectivamente a ello, no somos individuos lineales, somos individuos en los cuales vamos así, vamos de arriba abajo, entre otras características como tal. Ante eso para mí es un gusto el compartirte estas características que tienen que ver más con aspectos personales y aspectos que desarrollen a cada uno de nosotros. Es un aspecto en el cual te tienes que permitir conectarte con tus emociones, el conectarte principalmente con eso tuyo que tú eres. Y no solamente lo menciono desde las características de me acepto tal y como soy, sí, es parte de el contexto físico, pero también qué aspectos no te agradan de ti. Tienes derecho también a trabajar con esos aspectos. Ver si esos aspectos vienen principalmente desde un aspecto familiar, desde un aspecto cultural, y en lo cual tú te has creído principalmente. Y ante eso que yo me creo conmigo mismo, irlos trabajando. Y no solamente en la cuestión de que esto que me está dañando, lo voy a dejar porque mi familia me ha mencionado que tiene que ser así. También tener una autocrítica hacia el contenido que te han mencionado, hacia lo que conecta contigo mismo y la crítica desde una manera constructiva o un debate o una manera de esto que me han mencionado mi familia, ¿qué de cierto tiene?
La familia es un contacto principal y valorativo, y el primer núcleo, como hemos mencionado, socializador, ético y entre otras características como cual, y en los apegos principalmente tiene mucho que ver. Ante ello, te agradezco mucho por haberme permitido entrar en tu espacio. Bienvenido aquí a este espacio tuyo. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy a toda disponibilidad de contestarte. Ante ello, te agradezco mucho si compartes este material, si compartes el contenido. Voy a seguir subiendo material de este tipo principalmente, ya que el conocimiento de todos tiene una interacción con los demás. También tiene una función en la cual nos permite tener experiencia de los demás y así tener toda esta parte constructiva hacia cada uno de nosotros. De ser así, muchas gracias. Mi nombre es Eric y, como siempre lo he mencionado, soy psicólogo y me da mucho gusto y mucho honor mencionarlo porque la interacción con la parte psicológica de cada uno de nosotros es importante. Así que muchas gracias. Cada uno percibe su propia realidad e interpreta lo que para uno es eficiente. Así que muchas gracias y hasta luego.